El viento del desierto cargaba no solo el polvo rojizo que se metía en los pulmones, sino también el retumbar sordo de los tambores ceremoniales, que parecían golpear el mismo centro del pecho de Itzel. Cada latido de aquellos tambores era como el zarpazo frío de un jaguar espectral. Sentada a la entrada de su tienda, las manos temblorosas sujetaban con fuerza el collar de turquesas, heredado de su abuela, único objeto que le permitirían llevarse cuando la luz del sol alumbrara su exilio. Sus ojos color miel tan vivos tiempo atrás se clavaban en la montaña sagrada donde los ancianos preparaban el ritual de su expulsión. Cada grieta en la roca le parecía un susurro o un presagio. Era joven todavía, apenas 23 años, pero su corazón estaba tan desgarrado como el cuero seco que colgaba de los toldos del poblado. No había conocido el amor de un hombre aunque su hermosura fuera famosa entre todos los clanes vecinos. Su cabello negro largo como un río nocturno brillaba con un destello azulado bajo la luna. Su piel tenía el tono cálido de la tierra fértil tras la lluvia. Muchos ojos la habían deseado, pero ninguno se había atrevido a convertirla en esposa. No porque fuera frágil o vana, sino por un secreto cruel dictado al nacer. La partera con rostro serio había proclamado ante todos que el vientre de Itzel estaba tan seco como la arena del desierto. Incapaz de dar hijos, incapaz de perpetuar la vida. En un pueblo donde la maternidad era el mayor orgullo, la más alta función sagrada de una mujer aquello, la había marcado como un árbol muerto entre jardines florecientes. Pasó su niñez y adolescencia, entre miradas que evitaban la suya entre cuchicheos ahogados. Pero no se rindió, buscó maneras de demostrar que su valor iba más allá de un vientre fecundo. Se convirtió en una tejedora cuyo talento hacía callar hasta las lenguas más venenosas. Sus dedos bailaban sobre las fibras de yuca y algodón salvaje, dando forma a mantas que parecían atesorar leyendas, y a túnicas donde los símbolos sagrados danzaban con geometrías hipnóticas. Al tocar sus tejidos uno casi creía escuchar la voz del viento narrar historias antiguas. No bastó. Entonces aprendió a sanar. Caminaba durante horas entre laderas rocosas en busca de hierbas que solo crecían en grietas, donde el rocío quedaba atrapado como un tesoro. Bajo la tutela paciente de Ayana, la curandera anciana Itzel aprendió a preparar infusiones de damiana para calmar almas atormentadas, ungüentos con chaparral para las llagas que se negaban a cerrar y humaredas de salvia blanca que limpiaban no solo la piel, sino el peso invisible del espíritu. Con sus manos había devuelto la salud a muchos, había recibido en su regazo a recién nacidos cubiertos de sangre y vida, había dado consuelo en lechos donde la muerte aguardaba sigilosa. Aún así, cuando llegaban los festivales donde se arreglaban los matrimonios, ella era siempre la sombra al borde del círculo, la sonrisa que se desvanecía cuando las otras danzaban con sus pretendientes. Recordaba con un nudo ácido el día en que su amiga de la infancia Xóchitl se casó. Había trenzado flores silvestres en su cabello, pintado sus mejillas con ocre ceremonial. Había reído con ella, cubierto su ansiedad con palabras dulces. Pero al verla marchar hacia un destino que jamás compartiría, sintió como algo se quebraba silencioso pero irremediable dentro de su pecho. Los años pasaron, y ella observó como si mirara a través de una cortina de agua a las mujeres de su generación tomar esposos, parir, hijos, llenar las noches con nanas murmuradas. A menudo susurraba cuentos a los niños junto al fuego, enseñaba a los pequeños a diferenciar las hojas que sanaban de las que mataban. Pero cada vez volvía sola a su tienda donde el silencio se le enroscaba al cuello como una serpiente fría. Cuando llegaba la noche, el murmullo del viento entre los cactus le parecía un canto fúnebre. Se acurrucaba abrazando su collar de turquesas, intentando recordar el aroma del cabello de su madre muerta. Hacía tanto que sus recuerdos eran apenas retazos difusos. Susurraba plegarias a dioses que parecían sordos. Al final el consejo tribal decidió lo que para ellos era obvio: expulsarla. Una boca que alimentar sin esperanza de descendencia era un lujo que la tribu no podía permitirse. Tlacaelel, el jefe con cicatrices que narraban batallas antiguas, dictó la sentencia con la voz pétrea de quien cree ser un bien mayor.
Cada persona debe aportar al futuro del pueblo, dijo sin mirarla directamente. Un árbol que no da fruto no merece ocupar tierra ni agua. Itzel intentó defenderse. Enumeró las vidas que había salvado, los tejidos que comerciaban con aldeas lejanas, las enfermedades que había vencido con sus brebajes. Pero los ancianos parecían hechos de la misma roca que la montaña sagrada, duros, inamovibles. Esas tareas pueden realizar las otras mujeres, zanjó Tlacaelel. Mujeres que también pueden dar hijos. Así su destino quedó sellado. Ayana, su mentora, ni siquiera osó interceder. Itzel entendió en esos ojos viejos. La advertencia muda a ayudarla significaría un doble exilio. Esa última noche en el poblado, Itzel apenas parpadeó. Clasificó meticulosamente un pequeño botín para el viaje: hierbas secas, atadas con fibras, un trozo de pedernal para encender fuego, el collar, que ahora parecía latir contra su garganta. Fuera de la tienda, el viento arrastraba voces que no comprendía, como si los ancestros mismos cuchichearan su desgracia. Al amanecer, cuando la luz empezó a pintar de oro las piedras, Itzel cruzó el poblado con el corazón endurecido. Los rostros que antaño le sonreían, ahora la evitaban. Solo Xóchitl, con sus hijos colgando de las faldas, la miró con ojos enrojecidos. No se atrevió a abrazarla. Habían despedido la noche anterior en secreto, temblando juntas. «Siempre supe que eras distinta», le había dicho Xóchitl. «Quizá esto sea el principio de algo que todavía no podemos entender». Cuando pasó junto a Ayana, la anciana deslizó entre sus manos una pequeña bolsa de hierbas. Para el camino musitó sin mover los labios. Tlacaelel se plantó frente a ella, el pecho decorado con collares de huesos que tintinearon con un tono casi burlón. Itzel, hija de Nalnish, proclamó por decisión del consejo, y según las leyes de nuestros ancestros, quedas expulsada. Que los espíritus te acompañen, si aún te escuchan. Las palabras fueron un filo que le arrancó jirones de identidad. Ya no era hija de Nalnish, ni de nadie. Asintió con dignidad rota, alzó la cabeza y comenzó a caminar. No miró atrás. Su orgullo era el último tesoro que le quedaba. El desierto la recibió con un silencio tan vasto que al principio le dolía. Era un silencio espeso, lleno de secretos, que parecía reírse de la fragilidad humana. Los primeros días caminó sin rumbo claro, sosteniéndose a base de frutos de cactus y sorbos escasos de agua recogida de depresiones en la roca. Sus pies, acostumbrados a los senderos suaves del poblado, pronto sangraron, cubriéndose de ampollas que estallaban con cada paso. Cuando se sentaba a descansar, sentía cómo la piel ardía bajo el sol inmisericorde. El viento caliente le traía olor a polvo quemado y a plantas marchitas. Por las noches el frío era tan agudo que temblaba hasta que el cuerpo se rendía al sueño. Hubo momentos en que se preguntó si no habría sido mejor morir entre los suyos, incluso si la compasión les había sido ajena. Pero entonces recordaba la forma en que Tlacaelel la miró con esos ojos de piedra, convencidos de su propia justicia. Recordaba cómo hasta su amiga Xóchitl, pese al cariño, temblaba de miedo. Y entonces la rabia encendía algo en su pecho, un rescoldo testarudo que no estaba dispuesta a dejar extinguir. Itzel era más fuerte de lo que nadie había creído. Sus años recolectando plantas la habían entrenado para leer la tierra. Sabía que las flores amarillas del palo verde indicaban agua cercana. Sabía cómo extraer la humedad de ciertos tubérculos, cómo preparar un refugio improvisado con ramas de mezquite y hojas de yuca entrelazadas. Por las noches se guiaba con las estrellas, repitiendo en voz baja las enseñanzas de Ayana para orientarse con la danza del cielo. Al tercer día halló un oasis diminuto escondido entre formaciones rocosas que parecían guardianes milenarios. Era apenas un charco, pero estaba flanqueado por hierbas frescas y algunas palmas raquíticas. Bebió despacio, casi con devoción, y dejó que el agua se deslizara entre sus dedos, agradeciendo en silencio. Decidió quedarse allí unos días para sanar sus pies y reponer fuerzas. Aquella noche, el murmullo del oasis fue como un arrullo. El viento silbaba entre las hojas, y un coro de insectos entonaba una letanía misteriosa. Itzel se acurrucó sobre un lecho improvisado, sintiendo cómo la temperatura descendía, y por primera vez, desde que abandonó su aldea,
Lloró sin restricciones. Sus lágrimas eran calientes, saladas, y caían sobre la tierra seca como una ofrenda. Entonces la visitó un sueño. Su abuela apareció vestida con el mismo manto bordado en espirales azules que solía usar en las ceremonias. La vieja tenía los ojos brillantes llenos de algo que Itzel no había visto nunca en vida, un orgullo sin reservas. «Hija mía, no llores por lo que crees perdido», dijo con voz dulce, acariciándole la frente. «Celebra lo que estás a punto de hallar». «¿Qué voy a hallar, abuela?», preguntó Itzel, la garganta cerrándosele de emoción. «Tu verdadero propósito. Tu tribu te rechazó porque no podías dar hijos, pero no todos los hijos nacen del vientre. Algunos nacen del corazón, y esos son los más necesitados de todos». Itzel despertó con las mejillas húmedas, pero por primera vez desde su exilio no eran lágrimas de desesperación. Había en ellas algo más claro, un atisbo de esperanza. Se llevó una mano al pecho, notando cómo el corazón latía con renovado ímpetu. Al quinto día, mientras buscaba refugio del sol bajo un saliente rocoso, oyó un sonido que no escuchaba hacía casi una semana: voces humanas. El murmullo de hombres conversando, el relincho distante de un caballo. Se arrastró con cautela hasta un punto donde pudo mirar sin ser vista. Abajo, en un vallecito estrecho, había un campamento improvisado, 3 tiendas bajas, unos cuantos caballos atados y hombres que parecían revisar armamento. El estómago de Itzel se contrajo. Eran guerreros, pero no de su tribu. Sus cabellos estaban recogidos de forma diferente, sus collares hechos con cuentas que ella no reconocía. Podrían ser renegados, exiliados como ella, o bandidos. De cualquier forma, acercarse era un riesgo. Sin embargo, sus provisiones menguaban y el cuerpo comenzaba a resentirlo. Tal vez la suerte estaba ahí disfrazada de peligro. Pasó el resto del día observando. Había 3 hombres, 2 jóvenes que parecían encargarse de los caballos, y la vigilancia, y uno mayor que se notaba de inmediato como el líder. Su porte era distinto, sus movimientos tenían la confianza de quien ha mandado a otros toda su vida. Cuando cayó la noche, Itzel tomó la decisión. Bajó con lentitud calculada, asegurándose de hacer algo de ruido para no parecer una amenaza sorpresiva. Al llegar a una distancia prudente del fuego, levantó las manos y gritó en apache: «Soy una mujer sola, vengo en paz. ¿Puedo acercarme?». Los 3 hombres se alzaron de golpe, manos en sus armas. Por un instante, el mundo pareció sostener el aliento. Pero el líder alzó un brazo indicando a los otros que esperaran. «Acércate lentamente», ordenó su voz ronca pero firme. «Mantén las manos donde pueda verlas». Itzel avanzó con pasos medidos, consciente de cada latido de su corazón. Cuando la luz del fuego iluminó su rostro, pudo distinguir mejor a los hombres. Los jóvenes la miraban con recelo, como perros medio hambrientos, que no saben si ladrar o lamer. El líder, en cambio, la observó con ojos que parecían ver más allá de la carne, como si estuviera tratando de descifrar el peso invisible que ella cargaba. «¿Quién eres?», preguntó al fin. «Me llamo Itzel», respondió ella, procurando que la voz no le temblara. «Fui expulsada de mi tribu. Llevo 5 días caminando sola por el desierto». El hombre bajó ligeramente el mentón estudiándola. Antes de que pudiera hablar, uno de los jóvenes intervino con aspereza. «¿Por qué te expulsaron?». Itzel tragó saliva. Podría mentir, pero... ¿y si lo descubrían? Al final decidió que la verdad, por cruda, a veces resultaba menos sospechosa. «Porque no puedo dar hijos a un hombre», confesó en un hilo de voz. El silencio cayó como un manto pesado. Los jóvenes intercambiaron miradas tensas. Entonces el líder hizo un gesto pequeño pero definitivo. «Siéntate», dijo señalando un tronco cercano. «Pareces hambrienta». Itzel obedeció, sentándose con rigidez. El hombre le ofreció un pedazo de carne asada y un cuenco con agua. Ella comió despacio bajo la intensa mirada de sus anfitriones. «¿Cómo te llamas tú?», preguntó, rompiendo el silencio cuando ya había bebido. «Soy Tarak», respondió él. «Ellos son Kael y Nayati. Somos viajeros». Había una sombra en esa pausa, una historia que no contaba. Itzel no preguntó. Ella también estaba hecha de silencios.
Aquella primera noche, junto a Tarak y sus hombres, estuvo cargada de tensión. Itzel percibía los cuchicheos bajos entre Kael y Nayati, la manera en que sus ojos viajaban constantemente hacia su vientre plano, como si buscaran confirmar la marca de su defecto. Tarak, en cambio, parecía más interesado en leer el tono de su voz, el modo en que sus dedos jugueteaban con el collar de turquesas. Al cabo de un rato, él preguntó algo que la desarmó. ¿Tienes miedo? Itzel sostuvo su mirada. El fuego proyectaba sombras que le daban a su rostro un aire casi totémico. Sí, admitió sin rodeos. Pero menos que si siguiera sola a Yassas. Fuera. Tarak hizo un gesto breve, algo parecido a una sonrisa torcida, como si le reconociera el coraje de confesarlo. Aquí estarás a salvo, dijo finalmente. No sonaba a promesa vacía, sino a un pacto silencioso, algo que Tarak tomaba tan en serio como sus cicatrices. Al amanecer, después de un sueño ligero, Itzel ayudó a Nayati a revisar los caballos. Sus manos se movían con familiaridad sobre los lomos cálidos, palpando posibles tensiones. Kael la observaba con una desconfianza que rozaba el desprecio. Cuando Tarak se acercó para repartir agua, notó la rigidez en el aire. ¿Algún problema?, preguntó con voz que no necesitaba elevarse para imponer respeto. Kael negó con un bufido. Tarak le dedicó una mirada larga antes de volver a Itzel. Hoy viajaremos hacia el norte. ¿Te quedan fuerzas para seguirnos? Sí, respondió ella con más firmeza de la que sentía. En realidad sus piernas dolían como si llevaran brasas bajo la piel, pero prefería soportarlo a confesar debilidad. Durante el trayecto el grupo se movió en fila estrecha. El sol caía a plomo y las sombras de los jinetes se alargaban como dedos espectrales sobre la tierra agrietada. Tarak la hacía cabalgar delante de él lo bastante cerca para alcanzarla si tropezaba. Aunque apenas hablaron, Itzel sintió que algo en su silencio era diferente del de Kael, y Nayati no estaba vigilante por desconfianza, sino por protección. Al caer la tarde acamparon en un claro rodeado de mezquites. Itzel recogía ramas secas cuando escuchó a Nayati murmurando algo a Kael, que la hizo detenerse. Alcanzó a oír «mujer estéril» entre dientes. Sus músculos se tensaron, el corazón le martilló el pecho. Esperó insultos peores, quizá la sugerencia de abandonarla. Pero Tarak apareció sin hacer ruido, colocándose entre ellos. «¿Algo que quieran decirme?», preguntó con frialdad glacial. Los jóvenes bajaron la vista. Nayati pateó una piedra. Kael fingió ajustarse el cinto. Cuando Tarak se giró, Itzel encontró en su expresión una pregunta muda, pero ella solo negó suavemente con la cabeza. No deseaba que se desatara más hostilidad por su culpa. Esa noche, Itzel se sentó cerca del fuego hilando unas fibras que había recolectado durante el día. Tarak la observó un momento antes de acercarse. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad sincera. «Tejo algo que me recuerde este lugar», respondió. Sus dedos daban vida a un patrón espiralado que evocaba el viento danzando entre rocas. «No pensé que tuvieras ganas de recordar este sitio. Cada lugar enseña algo», dijo ella sin alzar la vista. «Aunque sea duro». Tarak soltó un leve gruñido casi divertido. Luego se acomodó frente a ella, estudiándola con esa atención profunda que parecía perforar capas invisibles. «¿Por qué realmente te expulsaron?», preguntó con tono que no era acusatorio, sino cargado de una extraña ternura. Itzel dejó de tejer. Tomó aire despacio. «Porque no puedo dar hijos. Para mi tribu eso significa que soy menos que nada». Tarak asintió muy despacio. En sus ojos oscuros brilló algo que a Itzel se le antojó parecido al dolor. «Entonces tenemos más en común de lo que crees», confesó al cabo de un rato. Y sin que ella preguntara, empezó a hablar. Le contó cómo había sido un guerrero respetado, un líder al que seguían sin cuestionar. Hasta que un día tomó una decisión equivocada, que condujo a 30 hombres a una emboscada. Solo 5 regresaron. Entre los muertos estaba su hermano menor. «No esperé a que me expulsaran», dijo con voz áspera. «Me marché antes. No soportaba las miradas de las madres que perdieron a sus hijos, o los ojos de mi propia madre». Un silencio pesado cayó sobre ellos.
Itzel estiró la mano y rozó los nudillos de Tarak. Fue un gesto tan pequeño que casi no existió, pero bastó para que algo cambiara en la atmósfera. «No estás tan roto como piensas», murmuró. Tarak soltó el aire en un suspiro largo, como si esa simple caricia hubiera aflojado un nudo viejo en su pecho. Durante las semanas siguientes viajaron juntos por senderos ocultos, cruzaron riachuelos que cantaban melodías cristalinas y durmieron bajo mantos de estrellas tan claras que parecían lámparas colgando del techo del universo. Poco a poco, Kael y Nayati dejaron de mirarla con tanto recelo. Apreciaban sus conocimientos. Fue Itzel quien identificó unas bayas tóxicas que casi recogen por error, quien trató una fiebre incipiente de Nayati con una infusión que les evitó días de retraso. Pero lo más valioso no era solo la utilidad práctica. Itzel cantaba suavemente mientras preparaba el fuego, acariciaba los caballos con manos pacientes. Escuchaba sin juicio las historias que Kael y Nayati iban soltando a retazos como quien saca espinas de la piel. Tarak la miraba cada vez con más frecuencia, con una mezcla de respeto-asombro. Y algo más que ambos reconocían, pero ninguno nombraba. Una noche Tarak se sentó a su lado, cuando los demás ya dormían. «¿Te arrepientes de haber dejado tu tribu?», preguntó. Itzel pensó en las miradas frías en las noches abrazada a la soledad, en el juicio inapelable. «No dejé mi tribu», respondió con voz serena. «Ellos me dejaron a mí». Tarak la contempló largo rato antes de inclinarse y apoyar su frente contra la de ella. Fue un gesto cargado de una intimidad tan pura que hizo temblar a Itzel desde el estómago hasta la punta de los dedos. «Creo que todos nosotros estamos más cerca de hallar un nuevo propósito desde que te uniste a este viaje», susurró Tarak. Y en el silencio que siguió, Itzel supo que aunque todavía no lo comprendieran del todo, ya estaban construyendo algo que iba mucho más allá de simples pasos sobre la arena. Fue en el 20º día de viaje cuando descubrieron el valle. Surgió ante sus ojos como un espejismo hecho carne, un cuenco verde y fértil entre montañas, que custodiaban el lugar como gigantes dormidos. Un arroyo claro serpenteaba por el centro, árboles cargados de frutos lanzaban sombras generosas, y el aire olía a hierba fresca mezclada con tierra húmeda. Al ver aquel paraíso inesperado, Kael dejó escapar un silbido. Nayati murmuró una oración agradecida. E Itzel sintió que el pecho se le expandía de una forma que casi dolía. «Este es el lugar», dijo Tara con una seguridad que no admitía réplica. Sus ojos, por lo general oscuros y contenidos, brillaban con un fuego nuevo. Pasaron los primeros días estableciendo un campamento rudimentario. Levantaron refugios con ramas entrelazadas, crearon un pequeño corral para los caballos y comenzaron a explorar los alrededores, con método como si el instinto ancestral de los nómadas despertara en ellos. Itzel se dedicó a identificar plantas comestibles y medicinales, a diseñar el mejor lugar para almacenar agua y a purificarla con piedras calientes y hierbas desinfectantes. Pero lo que realmente comenzó a transformar aquel conjunto de sobrevivientes fue algo mucho más sutil que la pura logística. Itzel introdujo pequeños rituales cotidianos, comidas compartidas, donde cada uno contaba lo que había sentido o soñado ese día. Silencios colectivos, para honrar a los muertos que cargaban en la memoria canciones antiguas, que tejían un hilo común entre almas tan distintas. Sin darse cuenta, estaban construyendo algo que se parecía mucho a una familia. Tarak observaba aquellos cambios con una mezcla de admiración y desconcierto. Acostumbrado a que la fuerza y el respeto se ganaran con el filo del cuchillo o con órdenes tajantes, le sorprendía que Itzel, sin levantar nunca la voz, consiguiera más unión que él con todos sus gritos de guerra pasados. Una noche después de cenar, Tarak se acercó a ella mientras tejía una manta con fibras recolectadas del valle. Sus dedos danzaban sobre el hilo formando espirales y figuras que recordaban constelaciones. «Es hermoso lo que haces», dijo con una sinceridad que hizo que la voz le saliera casi ronca. «Gracias», respondió ella sin apartar la vista de su labor. «Quiero que esta manta cuente nuestra historia, que no pertenezca a ninguna tribu anterior, sino solo a nosotros». «¿A nosotros?», repitió Tarak, y su voz cargó un temblor que no estaba allí minutos antes.
Itzel levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y en el reflejo danzante del fuego vieron algo que llevaba semanas formándose algo inevitable. ¿Qué estamos construyendo aquí? Tarak preguntó ella con suavidad, aunque la pregunta tenía el peso de una roca. Él se sentó frente a ella demasiado cerca. Su calor la envolvió como un manto invisible. Un hogar, dijo. Pero sé que tú entiendes igual que yo que es más que eso. Más que eso. Estamos construyendo una nueva tribu, afirmó él, con una certeza que hizo que la piel de Itzel se erizara. Una tribu de los rechazados, de los que no encajaron en ningún otro lugar. Y como toda tribu necesitará líderes. Itzel dejó el tejido a un lado. Sus manos descansaron sobre sus rodillas abiertas como una invitación. ¿Crees que puedes ser un líder de nuevo? Tarak tragó saliva. En la penumbra sus ojos brillaron húmedos. No lo sé. Pero creo que ya lo estoy siendo. Contigo a mi lado. Un líder solo no puede construir nada duradero. Necesita alguien que sostenga lo que él no puede. ¿Cómo? La esperanza, dijo Tarak. Como el calor que mantiene vivos los corazones cuando todo parece perdido. Itzel extendió una mano y tomó la suya. Sus dedos encajaron con la naturalidad de algo predestinado. Podría intentarlo, murmuró. Pero no sola. Necesitaría un compañero que vea el mismo futuro. El silencio que siguió estaba tan cargado que hasta el fuego pareció arder más bajo. Entonces Tarak se inclinó y rozó su frente con la de ella, igual que había hecho la primera vez, pero esta vez no se apartó. Sus respiraciones se mezclaron y en ese breve espacio sin palabras, todo quedó sellado. Hay algo que no te he contado, dijo él, finalmente la voz un susurro rasposo contra su oreja. La verdadera razón por la que me fui de mi tribu. No fue solo la emboscada. Fue porque después de perder a mi hermano entendí que ya no podía seguir viviendo para la guerra. Quería algo distinto. Algo que valiera la pena proteger, no destruir. Itzel se apartó apenas para mirarlo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que Tarak debía oírlo. ¿Y qué es eso que quieres construir? Una familia, respondió él sin vacilar. Pero no solo de sangre. Una familia elegida. Un lugar donde la gente no sea medida por sus errores o por lo que no puede dar. Las lágrimas llegaron a los ojos de Itzel sin que pudiera contenerlas. Tarak levantó una mano áspera y se la secó con delicadeza como si temiera romperla. ¿Crees que podríamos construir eso juntos?, preguntó ella casi sin voz. Creo que ya lo estamos haciendo, respondió él. Entonces Tarak sonrió, y en esa sonrisa rota pero sincera, Itzel vio el futuro que nunca había osado soñar. Un futuro donde su vientre vacío no sería una marca de vergüenza, sino un espacio amplio para abrazar a todos los que necesitaban un hogar. A la mañana siguiente despertaron uno junto al otro envueltos en un silencio que ya no era incómodo sino casi sagrado. Al abrir los ojos, Itzel se encontró con el rostro de Tarak a pocos centímetros, la respiración tranquila de un hombre que por fin había hallado un lugar donde dejar sus pesadillas. Por un momento quiso cerrar otra vez los párpados y permanecer allí para siempre. Pero el día reclamaba. Las labores cotidianas no se detenían por los sentimientos nuevos que pudieran florecer en el corazón. Así cada uno siguió su rutina. Nayati revisó trampas colocadas en el bosque cercano Kael, afiló cuchillos, y Tarak inspeccionó el perímetro del valle, buscando huellas o signos de otras tribus. Mientras tanto, Itzel caminó por la ribera del arroyo, observando con ojo clínico las plantas que crecían allí. Encontró hojas con propiedades digestivas, flores, que podían servir para calmar fiebres, raíces que almacenaban agua. Todo lo recogía con manos diligentes, tarareando canciones antiguas que su abuela le había enseñado. Cuando regresó al campamento, la atmósfera había cambiado. Ya no era solo un grupo de sobrevivientes aferrándose al siguiente amanecer. Comenzaba a parecerse a un pequeño poblado con tareas asignadas y un ritmo propio. Itzel sintió un vuelco en el pecho. Era la primera vez que el futuro se le aparecía. No como un horizonte borroso, sino como un sendero concreto que avanzaba bajo sus pies.
Aquella tarde, sentados todos alrededor del fuego, Tarak habló. Este valle puede ser nuestro hogar. Aquí tenemos tierra fértil, espacio suficiente para criar animales. Pero si queremos quedarnos, debemos pensar en algo más que solo sobrevivir. Kael frunció el ceño. ¿Qué propones que lo construyamos desde el principio como algo nuevo?, respondió Tarak. No una copia de las tribus que nos rechazaron, sino un lugar donde nadie sea descartado por no cumplir expectativas antiguas. Nayati bajó la vista frotándose las manos como si recordara viejas heridas. Y si vienen otros, si descubren que estamos aquí, y creen que somos débiles, entonces tendremos que mostrarles que nuestra fuerza es diferente, dijo Tarak, que no radica en el miedo ni en la violencia, sino en la unidad. Itzel sintió cómo la mirada de Tarak se posaba en ella. Comprendió que él no solo estaba lanzando un discurso para animar a los hombres, estaba tanteando el terreno asegurándose de que ella compartiera esa visión. Así, sin necesidad de palabras, Itzel asintió. Y en ese simple gesto sellaron una promesa más poderosa que cualquier ceremonia. Los días siguientes fueron una danza de trabajo. Construyeron refugios más sólidos con madera y piedras. Levantaron un pequeño cercado para animales que aún no tenían, pero que esperaban conseguir en futuras incursiones de trueque. Cavaron canales para dirigir mejor el agua del arroyo hacia huertos incipientes. Cada noche alrededor del fuego compartían relatos. Al principio eran recuerdos dolorosos. Kael habló de la noche en que decidió desertar para salvar su vida, aunque eso le costara el honor. Nayati narró el momento exacto en que supo que jamás podría volver a mirar a su padre sin sentir vergüenza. Pero con el tiempo esos relatos comenzaron a transformarse. Dejaron de ser lamentos y se convirtieron en semillas de algo distinto, algo que los unía más allá de su pena. Fue durante una de esas noches, mientras el crepitar del fuego llenaba el espacio entre respiraciones, que Tarak tomó la mano de Itzel con toda la naturalidad del mundo. Nadie hizo comentarios ni bromeó. Kael solo bajó la mirada. Nayati sonrió apenas. Era como si todos entendieran que aquello era inevitable. ¿Sabes qué somos ahora?, preguntó Tarak en voz baja tan solo para ella. Que somos una tribu aunque no tengamos un nombre todavía. Itzel sintió que algo vibraba en lo profundo de su pecho, un calor dulce que le subía hasta la garganta. Una tribu necesita algo más que un líder, dijo entonces. Necesita un corazón, alguien que cure, que escuche, que teja los lazos que no se ven. ¿Y serías tú eso para nosotros?, preguntó Tarak, inclinándose lo suficiente para que su aliento rozara la mejilla de ella. Creo que ya lo soy, respondió Itzel con una pequeña risa rota. Esa noche durmieron juntos bajo el mismo manto que había tejido con fibras del valle. El peso ligero de la manta era un recordatorio tangible de lo que estaban creando: un hogar nacido del exilio, una familia construida con manos heridas pero dispuestas. Al día siguiente, Itzel despertó temprano y salió del refugio mientras Tarak aún dormía. Se quedó mirando el cielo encendido en rosas y naranjas. El aire estaba frío, mordía las mejillas, pero ella no se cubrió. Respiró hondo como si quisiera grabar en sus pulmones ese instante de promesa. De pronto comprendió con claridad lo que su abuela había querido decir en el sueño. No todos los hijos nacen del vientre. Algunos nacen del corazón, y en ese preciso momento, Itzel supo que su corazón estaba preñado de futuros de vidas que aún no tenían rostro, pero que algún día la llamarían madre. El crecimiento del pequeño asentamiento fue casi imperceptible al principio, como brotes que emergen tímidos tras las primeras lluvias. Pero pronto se volvió imposible de ignorar. Fue Citlali quien apareció primero, una anciana encorvada con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo, que llegó arrastrando un hatillo casi tan grande como ella. Sus pasos eran torpes e exhaustos, pero su porte tenía la dignidad tranquila de quien ha sobrevivido demasiadas tormentas para dejarse intimidar por un camino más. Itzel la encontró al borde del valle, sentada sobre una roca. Citlali levantó la vista, midió a la joven con un escrutinio que era mitad reto, mitad súplica. «¿Aquí se recibe a las que no caben en ninguna parte?», preguntó sin preámbulos.
Aquí se recibe a quien busca un lugar nuevo, respondió Itzel sin dudar. Citlali bajó el hatillo, suspiró con el alivio cansado de quien carga más peso en el alma que en los hombros. Luego se echó a llorar. Itzel no dijo nada, solo le ofreció un espacio junto a ella suya en la hierba. Cuando las lágrimas menguaron, la tomó de la mano y la condujo al campamento. La anciana se reveló como una curandera de conocimientos extraños, mezcla de saberes tradicionales y magias oscuras que su tribu había reprobado. Con el tiempo, ella e Itzel crearon un pequeño santuario de sanación, combinando infusiones, ungüentos y oraciones que provenían de linajes diversos. Su alianza tejió un tapiz de prácticas que transformó la salud del asentamiento, atrayendo pronto a otros. Así llegaron un joven guerrero que había desertado de una guerra absurda, prefiriendo vivir con deshonor antes que matar. Una mujer con 2 hijos pequeños que había huido de un esposo violento. Un cazador viejo que ya no podía seguir el ritmo de su clan y había sido abandonado. Cada uno traía una historia de vergüenza o dolor, pero también manos dispuestas a trabajar y corazones sedientos de un hogar. Itzel se convirtió en el centro invisible de todo. Era ella quien recibía a los recién llegados, quien escuchaba con paciencia sus temores, antes de mostrarles un rincón donde pudieran tender sus mantas. Tarak organizaba las defensas del valle y distribuía las tareas. Pero Itzel era la que encendía las lámparas interiores, la que ofrecía la ternura que convertía a un grupo errático en algo que podía llamarse familia. Una tarde, tras ayudar a Citlali a preparar un emplasto para Nayati Itzel, salió a caminar sola. Pasó junto a niños que jugaban descalzos, cerca del arroyo salpicándose entre risas. En una hoguera próxima, Kael enseñaba a un adolescente a tallar puntas de flecha. Más allá, 2 mujeres plantaban tubérculos, mientras conversaban con la confianza de quienes empiezan a compartir secretos. Se detuvo y dejó que el momento la atravesara. El aire estaba cargado con el olor de leña quemada y hierba fresca, y por primera vez desde su exilio, comprendió que ese lugar no era solo un refugio improvisado, era suyo. No un lugar heredado por la sangre, sino conquistado a fuerza de resistir y abrir el corazón. Esa noche Tarak se acercó mientras ella tejía junto al fuego. Observó sus manos trabajar durante largos minutos antes de hablar. «He estado pensando», dijo al fin con la voz cargada de un respeto casi solemne. ¿En qué esta tribu necesita más que tareas y normas? Necesita un símbolo, algo que todos podamos mirar y recordar por qué elegimos quedarnos. ¿Y qué propones?, preguntó Itzel con una sonrisa intrigada. Tarak se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y las sostuvo entre las suyas tan firmemente que las fibras que tejía se deslizaron al suelo sin que ninguno de los dos lo notara. Propongo que te cases conmigo, que te conviertas no solo en mi compañera, sino en la primera madre de este pueblo que estamos levantando. No importa que no des a luz hijos de tu vientre. Ya eres madre de todos los que llegan heridos y encuentran consuelo en tu voz. Itzel se quedó sin aire. Miró a ese hombre marcado por cicatrices físicas y heridas más profundas aún, a quien había visto recomponer su alma día tras día. Sintió como sus propias grietas internas se iluminaban con un calor nuevo. ¿Estás seguro?, preguntó con un hilo de voz. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, respondió Tarak. Pero necesito saber si tú también quieres esto. Ella bajó la vista, contempló las manos grandes y ásperas que sujetaban las suyas. Luego alzó los ojos brillantes por lágrimas que aún no caían. Quiero, susurró. Quiero construir contigo algo que nunca tuve. Un hogar donde nadie sea descartado, donde todos sean vistos, incluso yo. Tarak sonrió, y fue como si todo el valle respirara con ellos. Entonces se inclinó y la besó un beso lento y profundo, que no tenía urgencia porque el tiempo por fin estaba de su lado. Al día siguiente, bajo un sol amable, y ante Kael, Nayati Citlali, y los demás Itzel y Tarak sellaron su unión. No hubo rituales complejos, ni sacerdotes, solo un círculo de personas que habían sido rotos por el mundo, y que ahora se prometían unos a otros ser testigos y guardianes de algo nuevo.
Itzel llevó en el cabello flores recogidas del arroyo y en el cuello, como siempre, el collar de turquesas de su abuela. Cuando Tarak la tomó de la mano para declararla su esposa, sus ojos se encontraron con un reconocimiento silencioso. Habían sido despojados de casi todo, menos de la capacidad de volver a empezar. Y así, en ese rincón oculto del mundo, nació no solo un matrimonio, sino el latido inicial de una nueva tribu tejida con las hebras invisibles del dolor compartido y la esperanza obstinada. Los meses que siguieron a la unión de Itzel y Tarak fueron un torbellino de construcción-aprendizaje y, sobre todo, sanación. Cada nuevo día traía consigo manos frescas para trabajar la tierra o levantar muros, pero también nuevas cicatrices que precisaban el bálsamo invisible que solo Itzel sabía ofrecer. Pronto la noticia de aquel valle empezó a correr más allá de las montañas. Al principio llegaron pequeños grupos, un par de hermanos expulsados por negarse a luchar en una guerra tribal. Una mujer joven con el rostro aún marcado por golpes recientes, cargando a un niño que apenas balbuceaba palabras. Cada vez que aparecían en el sendero polvorientos y recelosos, Itzel era la primera en recibirlos sonriendo, como si los hubiera estado esperando toda su vida. Aquí nadie pregunta qué perdiste, les decía con suavidad. Aquí solo importa lo que estás dispuesto a compartir. Fue así como, casi sin planearlo, la comunidad creció hasta superar el medio centenar. Con el crecimiento vinieron nuevos retos, más bocas que alimentar, más chozas por construir, más disputas que mediar. Pero también llegaron talentos inesperados. Un joven que sabía trabajar el hierro y forjó cuchillos y herramientas. Una mujer que enseñó a hilar fibras con tal destreza que Itzel dejó que su propio telar fuera llevado por manos ajenas sin sentir celos. En las noches, el fuego central iluminaba rostros de todas las edades. Se contaban historias que pertenecían a decenas de tribus distintas, y sin embargo, en ese espacio común parecían capítulos de un mismo gran relato. Fue durante uno de esos encuentros que Citlali, la curandera vieja, se acercó a Itzel con una sonrisa cómplice. «¿Te das cuenta?», «¿Verdad?», murmuró señalando con un gesto el corro de personas reunidas alrededor de los niños que danzaban. «Ya no son solo tu familia, son tu pueblo». Itzel siguió el movimiento de un pequeño que corría con los brazos extendidos, haciendo de cuenta que era un halcón. «Nunca pensé que podría ser madre», dijo en voz baja. «Ahora siento que soy madre de todos». «Y reina», agregó Citlali con picardía. Reina Itzel se rió, pero su risa estaba teñida de una emoción tan honda que casi dolía. «No, solo soy alguien que no se cansó de abrir la puerta». «Justamente por eso eres reina, niña terca», susurró Citlali. Pero la tranquilidad no tardó en ser puesta a prueba. Un día, mientras Kael y Nayati regresaban de una expedición para cazar venados, llegaron con el rostro lívido. «Vimos exploradores en las colinas del sur», informó Kael. Parecían de la tribu de Tecuani. Iban marcados con su emblema en el pecho. Tarak frunció el ceño. Los recuerdos de guerras pasadas aún brillaban oscuros en sus ojos. «Vendrán con más hombres», dijo con la certeza fría de quien conoce los movimientos militares como un cazador conoce el latido del bosque. «Necesitarán asegurarse de que no somos una amenaza. O quizá vengan a quitarnos este valle». El miedo se extendió entre los habitantes como un viento helado. Muchos eran antiguos, rechazados precisamente por su vulnerabilidad. Itzel los vio mirarse unos a otros, manos, apretando los brazos o buscando cuchillos con torpeza. Aquella noche Itzel y Tarak se quedaron despiertos conversando bajo un manto de estrellas tan denso que parecía que el cielo quisiera tocar la tierra. «Podemos pelear si es necesario», dijo él, aunque la voz se le quebró ligeramente. «No dejaré que arrebaten lo que hemos construido». Itzel lo contempló largo rato, luego le tomó el rostro entre las manos. «Si empezamos a alzar muros y cerramos nuestras puertas y miramos a todos los forasteros como amenazas, entonces ya habremos perdido. ¿No entiendes? Nos convertiremos en lo que nos expulsó». «¿Entonces qué sugieres?», preguntó Tara con un suspiro de agotamiento. «Que los invitemos a sentarse con nosotros». «Exactamente eso». Los ojos de Tarak se abrieron un instante con asombro,
Luego bajó la vista y soltó una carcajada sin humor. Eres más valiente que cualquiera de los guerreros que conocí. No es valentía, corrigió Itzel con suavidad. Es el único camino que conozco para que este lugar siga siendo lo que es. Si los tratamos como enemigos, se convertirán en enemigos. Si los tratamos como posibles aliados, solo tal vez nos sorprendan. Y así se decidió. Cuando días después, un contingente de Tecuani apareció a la entrada del valle, 50 hombres con lanzas y semblantes duros. Fueron recibidos no con flechas tensas ni barricadas, sino con una comitiva encabezada por Itzel Tarak y Citlali. Itzel avanzó con el corazón retumbándole en la garganta, pero el rostro sereno como si hubiera nacido para ese momento. Llevaba su vestido bordado con hilos recogidos del mismo valle, una mezcla de patrones de tantas tribus, que ya nadie podía distinguir su origen. Sobre el pecho reposaba el collar de turquesas brillando con un destello que parecía reclamar la luz del sol para sí. «Bienvenidos a nuestro hogar», dijo con voz clara, que se extendió hasta las últimas filas de guerreros. «Hemos preparado comida y bebida. Si vienen en paz, serán tratados como amigos». Hubo un murmullo de sorpresa entre las filas. Tecuani, el jefe, desmontó con la lentitud calculada de un hombre acostumbrado a imponer respeto solo con su porte. Sus ojos llenos de viejas batallas se posaron en Itzel con curiosidad casi escéptica. «¿Tú eres quien lidera este pueblo?», preguntó con un leve matiz de incredulidad. «Sí», respondió ella sin titubear. «Junto a mi esposo Tarak. Este lugar pertenece a todos los que aquí viven, pero yo los cuido y ellos confían en mí». Tecuani ladeó la cabeza como si evaluara un enigma demasiado complejo. Luego soltó un resoplido y asintió. «Entonces acepta nuestra presencia por un tiempo. Queremos ver con nuestros propios ojos lo que dicen que han construido aquí». Itzel sostuvo su mirada sin parpadear. «Sean bienvenidos, pero no encontrarán un ejército ni tesoros que robar. Solo personas que decidieron no seguir peleando». Por primera vez el semblante de Tecuani mostró algo parecido a un atisbo de respeto. Detrás sus hombres relajaron apenas la tensión de los hombros. Ese día, sin que aún pudieran comprender la magnitud, se plantó la semilla de un cambio que reverberaría mucho más allá de su valle. Durante los días que siguieron, el valle se convirtió en un escenario insólito. Guerreros curtidos con cicatrices que hablaban de campañas interminables se sentaron en torno a los fuegos nocturnos junto a mujeres que cantaban mientras tejían y niños que corrían riendo sin el menor temor. Tecuani y sus capitanes observaron todo con una mezcla de recelo y fascinación. Itzel se aseguró de mostrarles cada rincón del asentamiento. Les habló de los huertos comunes del sistema que habían creado para compartir el agua, y de cómo todos, sin importar su origen, participaban en el consejo que decidía el rumbo del pueblo. Tecuani apenas hablaba, pero sus ojos iban tomando nota de cada sonrisa franca de cada mano que se alzaba para saludarlo sin temblar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la luz se tornaba dorada, Tecuani pidió hablar a solas con Itzel. Tarak quiso acompañarla, pero ella le tocó el brazo con suavidad. «Confía en mí», dijo. Se encontraron en un claro donde las luciérnagas empezaban a prenderse como pequeños faroles vivos. Tecuani se quedó un momento en silencio mirando cómo la brisa agitaba las hojas. «No comprendo cómo funciona esto», admitió al fin su voz ronca casi cansada. «Mi gente se mantiene unida a base de disciplina dura, de miedo si hace falta. Aquí veo algo que no reconozco». «¿Cómo mantienes la lealtad de tantos compasados tan distintos?» «No la mantengo yo», respondió Itzel con suavidad. «Ellos mismos deciden quedarse porque aquí se les ve. Porque aquí su historia con todas sus grietas tiene un lugar. Eso los une más que cualquier látigo». Tecuani exhaló despacio como quien lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso invisible. «En mi tribu hay muchos que han quedado rotos por la guerra. Mujeres que perdieron esposos, hombres que vuelven de las campañas con el alma hecha jirones. Creemos que la respuesta es volverlos más duros, pero solo los estamos quebrando más». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras tristes.
Itzel quiso extender la mano, pero se contuvo. Comprendió que algunos dolores necesitaban su espacio. ¿Y si no tuvieran que volverse más duros?, preguntó entonces con un hilo de voz que sin embargo contenía toda la fuerza del valle. ¿Y si encontraran un lugar para sanar en lugar de endurecerse hasta romperse del todo? Tecuani la miró largo rato. En esos ojos duros apareció algo inesperado, un brillo casi húmedo. Voy a llevarme esto en la cabeza. Quizá no pueda convencer a todos, pero hay quienes podrían querer lo que ustedes tienen aquí. Aquí siempre habrá sitio, dijo Itzel, para cualquiera que venga con el corazón dispuesto. Al regresar al centro del valle, la mirada que Tarak le dedicó, le habló sin palabras orgullo, temor, y un respeto tan profundo que dolía. Esa noche sentados juntos, Itzel apoyó la cabeza en su hombro, y dejó que el latido de él la arrullara. ¿Sabes qué hiciste hoy?, preguntó Tarak con voz baja. Solo planteé una posibilidad, respondió ella. Quizá nunca florezca, pero no vale la pena intentarlo contigo. Cualquier intento vale la pena. Días después, Tecuani partió con sus hombres. Antes de irse, estrechó la mano de Tarak, y luego miró a Itzel con un respeto que trascendía la jerarquía. Volveremos, dijo. No con lanzas alzadas, sino con aquellos de los nuestros, que ya no hallan consuelo en nuestra manera de vivir. Si los aceptas, serán tuyos. No serán míos, corrigió Itzel con una sonrisa serena. Serán de este pueblo, de nosotros. Cuando se marcharon el valle, respiró con un alivio que se mezclaba con expectación. Tarak abrazó a Itzel con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Has cambiado el destino de este lugar sin blandir una sola arma. Tú me ayudaste, respondió ella. Sin tu fuerza, este suelo no habría podido sostenerse. Sin mi compasión no habría crecido nada sobre él. Juntos somos raíz y brote. Pasaron las estaciones, y tal como Tecuani había prometido, regresó. Trajo consigo familias desterradas, guerreros demasiado cansados de matar ancianos que solo deseaban un lugar donde morir en paz. El valle se llenó de rostros nuevos, de historias que se entrelazaron como los hilos en los telares de Itzel. Se reunieron consejos donde se debatían reglas para convivir. Algunos, todavía arrastrando viejos miedos, querían imponer jerarquías rígidas. Pero siempre surgían voces, hombres y mujeres, que ya habían sido transformados por la vida en el valle, que defendían el modelo abierto de Itzel. Aquí no mandan los más fuertes, dijo un día un joven guerrero que había llegado huyendo de una matanza. Aquí mandan las necesidades de todos. Y en esos pequeños debates, Itzel veía la semilla de algo que podría extenderse más allá del valle. Tal vez hasta cambiar las antiguas costumbres de todas las tribus. A veces se le parecía un sueño demasiado ambicioso, pero luego miraba a Tarak o a los niños que corrían descalzos entre casas levantadas por manos diversas, y el corazón se le encendía con una certeza humilde. Estaba ocurriendo poco a poco, sin decretos ni conquistas, solo con el ejemplo cotidiano. Una noche, durante un festín para celebrar la primera cosecha abundante, Tecuani, que ya visitaba el valle como un aliado, levantó su copa de madera y miró a Itzel con un brillo especial en los ojos. «Sabes que ahora hablas por más que tu gente dijo. Eres algo así como la voz de todos los que fueron rechazados y encontraron aquí su valor». Itzel sintió que el silencio caía a su alrededor, cargado de respeto. Se puso de pie despacio y alzó también su copa. «No hablo por ellos», respondió con voz firme pero dulce. «Hablo con ellos. Cada uno aquí tiene voz. Yo solo soy quien escucha más veces». El aplauso estalló cálido, sincero. Tarak, sentado a su lado, la tomó de la mano y susurró con una sonrisa cargada de asombro: «Reina, aunque no lo quieras, eso es lo que eres para todos nosotros». Itzel, por primera vez, no negó el título, porque comprendió que no se trataba de gobernar, sino de custodiar un amor tan vasto que podía sostener a todos los que llegaran con el corazón roto hasta que pudieran volver a latir. Con el paso de los años, la reputación del valle cruzó montañas y ríos, viajando como un susurro esperanzado entre los oídos de tribus lejanas.
Llegaron mensajeros curiosos, líderes inquietos, sanadores deseosos de aprender los métodos que Itzel y Citlali habían tejido juntando saberes dispersos como cuentas de un collar multicolor. Algunos jefes vinieron movidos por la simple curiosidad, otros por un temor más oscuro que ese modelo extraño empezara a atentar a sus propios miembros. Hubo reuniones tensas, conversaciones prolongadas, bajo la sombra de árboles antiguos, donde la desconfianza pesaba tanto como el calor. Un consejo de varios jefes se formó para evaluar lo que estaba ocurriendo. Llegaron al valle con séquitos adornados de lanzas y collares ostentosos, marcando su rango con cada gesto. Itzel los recibió sin un solo escolta armado. Solo ella Tarak a su lado, y detrás una procesión de rostros diversos, niños, ancianos, hombres, con rostros marcados por la guerra, mujeres con la mirada limpia que mostraban mejor que cualquier discurso lo que allí florecía. El jefe Tecuani, un hombre alto de voz profunda y mirada que había visto más entierros que nacimientos, fue el primero en hablar. No negamos lo que vemos, dijo su tono cargado de gravedad. Su gente vive bien, parecen en paz, hay abundancia. Pero nos preocupa lo que esto significa para las antiguas alianzas. Si todos empiezan a abandonarnos para buscar un lugar como este, nuestras tribus se debilitarán. Itzel respiró hondo. Podía sentir cómo decenas de miradas se aferraban a su espalda, confiando en que sus palabras definieran el futuro. Se adelantó un paso. Las tradiciones son valiosas, dijo midiendo cada sílaba. Han sostenido a nuestros pueblos durante generaciones, pero también han excluido a muchos que tenían tanto que ofrecer, solo porque eran diferentes, porque erraron una vez, o porque simplemente no encajaban. Se detuvo para observar los rostros duros frente a ella. Vio en algunos un destello casi imperceptible de duda. Aquí no obligamos a nadie a quedarse. Cada persona eligió este lugar porque buscaba sanar. Si alguien viene es porque su propia tribu no supo darle espacio para recomenzar. ¿De verdad temen que sus miembros hallen consuelo? ¿O temen tener que mirar lo que no han querido arreglar en sus propias casas? Un murmullo corrió entre los asistentes. Tecuani, que conocía bien las grietas que su propio liderazgo no había podido curar, se pasó una mano por la barba pensativo. Tecuani, en cambio, tensó la mandíbula. La fortaleza de un pueblo se basa en la unidad en los códigos compartidos. Si cada quien puede irse a fundar nuevas familias, ¿qué queda de las raíces? Itzel alzó suavemente el mentón. El collar de turquesas brilló al atrapar la luz de la tarde. Quizá las raíces que temen perder no eran tan profundas y no podían sostener a todos sus hijos. Aquí hemos aprendido que las raíces verdaderas son las que crecen entre corazones, no solo en la sangre. Y esas son imposibles de cortar. Por un instante el viento se detuvo como si el valle entero estuviera escuchando. Luego Tecuani exhaló un suspiro cargado de siglos de rigidez. Lo que propones cambia demasiado. Necesitamos tiempo. Tómenlo, respondió Itzel. Pero mientras tanto sepan que nuestras puertas seguirán abiertas. Para los suyos. Para cualquiera. El amor no decreta exclusiones. Así terminó aquel consejo. Algunos se fueron rumiando resentimientos, pero otros partieron con un brillo pensativo que hablaba de semillas plantadas en lugares insospechados. Pasaron más estaciones. El valle floreció en un tapiz vibrante de dialectos, costumbres entrelazadas, niños con rasgos de muchas tribus distintas que jugaban juntos sin saber de antiguos odios. Llegaron sanadores a aprender el método de Itzel y Citlali, líderes jóvenes a observar el consejo abierto donde todos podían hablar. Y poco a poco, en pequeños gestos, en historias que viajaban como polen, la región empezó a cambiar. Ya no era raro que aldeas cercanas invitaran a miembros de otras tribus para compartir cosechas o celebrar matrimonios mixtos. Las guerras, aunque no desaparecieron por completo, se volvieron menos frecuentes. Cada tanto aparecían personas heridas por antiguas leyes y hallaban en el valle algo que ni siquiera sabían, que buscaban un hogar donde el valor de un ser humano no dependía de su pasado, ni de lo que pudiera producir, ni de lo que había perdido.
Cuando Itzel envejeció, su cabello negro se tornó una cascada plateada. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la misma intensidad de la joven expulsada años atrás. Caminaba con lentitud por senderos abiertos entre jardines comunales, y a su paso la saludaban hijos de antiguos enemigos, mujeres que antes habían temido hablar en consejo, hombres que encontraron en la ternura una fuerza nueva. Tarak, que envejecía a su lado, la miraba como el primer día con esa mezcla de devoción y asombro que nunca abandonó su rostro. Una tarde, sentados en un banco de madera frente al arroyo, él tomó su mano. ¿Alguna vez lamentaste ser expulsada?, preguntó, su voz apenas un susurro llevado por la corriente. Itzel negó despacio, una sonrisa melancólica curvando sus labios. Jamás. Si no me hubieran sacado, nunca habría encontrado mi verdadero destino. Nunca habría sabido que podía ser madre de tantos sin dar a luz ni un solo hijo. Tarak la besó en la frente con un temblor contenido, y juntos observaron el sol hundirse detrás de las montañas, sabiendo que pasara lo que pasara, su obra seguiría viva, mucho después de que sus cuerpos regresaran a la tierra. Cuando finalmente Itzel murió a los 75 años, su funeral reunió a representantes de más de 20 tribus. No solo vinieron para rendirle homenaje, sino para prometerse mutuamente continuar el proyecto que ella había iniciado: construir comunidades donde nadie quedara afuera. Tarak, con la voz rota y las manos que temblaban al sostener el collar de turquesas, habló ante todos. Mi esposa fue expulsada por ser estéril. Y sin embargo, miren a su alrededor, dijo con un ademán que abarcó cientos de rostros. ¿No ven los frutos? Fue madre de todos nosotros, y su amor plantó un bosque donde antes solo había desierto. Así la leyenda de Itzel se tejió con la fuerza de los cuentos que atraviesan generaciones. Se convirtió en más que un relato, en una promesa. Una promesa de que siempre hay lugar para recomenzar. Siempre hay un hogar esperándonos, aunque primero tengamos que atravesar la soledad más árida. Pasaron décadas. En el valle, generaciones enteras crecieron sin conocer el filo de los antiguos rechazos. Los hijos de los primeros exiliados tuvieron sus propios hijos, y para ellos, las viejas historias sobre tribus que expulsaban a los débiles o diferentes sonaban tan remotas como las leyendas del sol persiguiendo a la luna. Cada año, durante el Festival de las Cosechas, se contaba la vida de Itzel alrededor de grandes hogueras. Era una tradición que no se hacía por formalidad, sino porque cada vez que se narraba a alguien, encontraba un rincón nuevo para sanar. En esas veladas, jóvenes de cabellos mezclados, rasgos apaches, navajos, comanches, incluso mexicanos o mestizos, escuchaban con ojos brillantes cómo una mujer antaño expulsada por su propia sangre había terminado construyendo un hogar para tantos corazones rotos. Citlali ya no estaba. Tarak había partido muchos inviernos antes, pero la esencia de lo que ellos fundaron seguía viva. En los telares se bordaban espirales que contaban el ciclo interminable: pérdida, búsqueda, hallazgo, sanación. En las escuelas improvisadas, los niños aprendían a debatir con respeto, a escuchar antes de juzgar. Y en los pequeños altares de cada casa ardían velas dedicadas no solo a ancestros de sangre, sino a todos los que habían abierto caminos donde antes solo había muros. Se decía que el espíritu de Itzel caminaba por el valle en las primeras horas del alba, cuando la neblina hacía temblar la hierba y todo parecía recién nacido. Algunos afirmaban haberla visto junto al arroyo, contemplando su reflejo con esa misma serenidad que antaño calmó a guerreros y sanó a mujeres quebradas por el dolor. Pero para la mayoría no importaba si su presencia era real o leyenda. Bastaba con saber que vivía en cada abrazo, dado sin reservas, en cada mano tendida al extranjero, en cada niño que corría sin miedo por senderos que antaño conocieron lágrimas. Una tarde, mucho tiempo después, una joven forastera llegó al valle. Venía con la ropa polvorienta, los ojos alertas de quien ha sido perseguida demasiado tiempo. Se presentó ante el Consejo de Ancianos, un grupo heterogéneo de mujeres y hombres de diversas raíces, y les contó que había huido de su aldea tras negarse a casarse con un hombre violento. Tenía miedo, vergüenza, cicatrices en la piel y en el alma. Cuando terminó su relato, guardó silencio esperando el juicio que tantas veces había recibido antes.
Pero una anciana se levantó con una sonrisa tan cálida que las lágrimas acudieron de inmediato a los ojos de la recién llegada. «Aquí no te mediremos por lo que temiste o por lo que dejaste atrás», dijo la anciana. «Aquí solo importa lo que estás dispuesta a construir con nosotros. Si traes amor para dar y el deseo de hallar paz, entonces este ya es tu hogar». La joven rompió en un sollozo irreprimible, comprendiendo que había llegado al fin al destino que su corazón tanto había buscado sin atreverse a nombrarlo. Así siguió viva la promesa de Itzel más allá de huesos convertidos en polvo, más allá de árboles caídos y generaciones reemplazadas por otras. Su legado no fue solo un asentamiento próspero, ni un acuerdo entre tribus, fue la demostración silenciosa de que el amor, cuando se hace hogar, puede transformar las heridas más profundas en raíces compartidas. El valle que una vez la recibió como exiliada, continuó creciendo, extendiendo su ejemplo por tierras lejanas, convirtiéndose en faro para quienes vagaban por desiertos propios, ya fueran de arena o de soledad. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, iluminando la hierba, en tonos de oro líquido, era fácil imaginarla allí caminando descalza con el cabello plateado cayéndole por la espalda, sonriendo a cada nuevo rostro que cruzaba la frontera invisible de aquel paraíso tejido con compasión. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like, cuéntame desde qué país me escuchas, y suscríbete para seguir descubriendo relatos que sanan el alma.